El día de hoy vamos a hablar de paz en tres direcciones, esa paz que nosotros tanto buscamos, que es vivir en paz. ¿Y cómo vivimos en paz? ¿Cómo podemos nosotros vivir en paz? Bueno, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11, en el cual nos dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. El Dios de paz y de amor estará con vosotros. En este versículo que nosotros acabamos de leer aquí en Corintios, capítulo 13, versículo 11, que es el último capítulo que estaba viendo yo delante aquí en la palabra del Señor, por supuesto, como siempre, es que nosotros aquí la paz que se menciona en este versículo de Corintios, déjenme llegar a él aquí, que saben que se me dio vuelta una tacita que es el último versículo, el último capítulo de Corintios, pero estamos en saludos y doxología final. Vamos a bajarle un poquito Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos y sed de un mismo sentir y vivid en paz. El Dios de paz y de amor estará con vosotros, nos dice acá la palabra del Señor. Entonces, este versículo nos menciona uno de los anhelos que de muchas personas, yo creo que de todas las personas en el mundo. ¿Cuál es este anhelo? Vivir en paz. Vivir en paz. Y la paz que nosotros leemos aquí en 2 de Corintios, aquí nosotros la paz es algo tan buscado, que uno lo busca, que uno anhela la paz, porque cuando no hay paz, ¿qué es lo que hay? Hay conflictos. En la ausencia de paz está el conflicto. Y eso es lo que hay en la vida de muchas personas hoy en día alrededor del mundo. Conflicto. Nosotros vivimos llenos de conflicto en nuestras familias, podemos vivir conflictos en nuestros hogares, en nuestras relaciones laborales, en nuestra relación con nuestros hijos, vivimos en conflicto. Incluso vivimos en conflictos entre países, etcétera. ¿Y por qué vivimos con estos conflictos? Por la falta de paz en nuestras vidas. En este episodio aprenderemos por medio de la palabra de Dios de cómo vivir en paz y qué necesitamos. ¿Qué necesitamos para estar en paz? Nosotros para vivir en paz necesitamos tener una paz en tres direcciones, que es lo que estamos reflexionando el día de hoy. Hacia arriba, que es tener paz con Dios; hacia el frente, que es tener paz con el prójimo; y hacia adentro, que es tener paz con uno mismo. Veamos cómo podemos nosotros experimentar esa paz en las tres direcciones que estamos hablando. Como número uno, la paz con Dios. ¿Cómo tenemos esa paz en dirección hacia arriba? En esa dirección que es para tener paz con Dios. Veamos qué dice Isaías 57, versículo 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Impíos. Definición de impíos: que no tiene o no demuestra ninguna devoción religiosa, o que no cumple las prácticas propias de una religión. Un impío es un pecador no arrepentido, es decir, una persona que no ha recibido el perdón y la salvación que nuestro Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo, de su obra redentora en la cruz. Un impío está siempre en conflicto con Dios, y es por eso que en esa dirección, esa paz que nosotros decimos tener paz en tres direcciones, hacia arriba, que es tener paz con Dios, no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque Dios, si somos impío, y que hemos dicho de impío, que es un pecador que no se arrepiente, que no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, que no cree en la obra redentora de la cruz, que no cree en un Cristo resucitado. Es por eso que no tiene paz con Dios, porque Dios aborrece a los impíos. Dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. También leemos en el Salmo 7, versículo 11, Dios es justo, es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, todos los días, igualmente la puerta de la misericordia de Dios está abierta
para recibir al pecador arrepentido. Eso está claro. La puerta nunca se cierra. Dios nunca cierra su puerta para recibir a el pecador, para darle la misericordia al pecador arrepentido. Todos los días la misericordia de Dios está llamando al pecador por medio de las iglesias, por medio de su palabra, por medio de las prédicas, a que el impío se reconcilie con Dios por medio de Jesucristo, que leemos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Para qué nos reconciliamos con Dios? Para tener paz con Dios. ¿Para qué queremos tener paz con Dios? Para poder tener paz en nuestra vida y vivir en paz, esa paz tan anhelada, esa paz tan deseada por millones de personas alrededor del mundo. Reconciliarnos con Dios significa recibir justificación de nuestro Dios para nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Ser declarados inocentes, limpios de pecado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo leemos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo y ser declarados justos por medio de su sangre es la única forma de estar en paz con Dios. Porque en paz con Dios, y al estar en paz con Dios nosotros tenemos paz. Y estamos hablando, el tema del día de hoy es para tener paz nosotros debemos tener paz en tres direcciones: hacia arriba, hacia el frente y hacia nosotros. Paz con Dios, paz con el prójimo y paz con nosotros mismos. Ahora vamos a hablar de la paz con mi prójimo. Vamos al libro de Romanos capítulo 12 versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí nosotros podemos ver en este versículo que acabamos de leer en Romanos, que en el caso de nosotros ser hijos de Dios, estamos llamados a dar paz al prójimo, no a que esperar a que nos den paz ellos a nosotros. Nosotros somos llamados, dice Pablo a Corintios, en lo posible, entreguen la paz. O sea, no dice así específicamente, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros debemos comprender que ser hijos de Dios significa ser un pacificador. Y al ser pacificador, es decir, que nosotros no debemos promover los pleitos y conflictos, sino que nosotros debemos promover la paz, promover el perdón, la reconciliación. A eso estamos llamados nosotros al tener esta potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos llamados a ser pacificadores. Mateo 5 versículo 9, ¿qué nos dice ahí? Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa ser un pacificador? Significa no buscar venganza ni pagar nunca a nadie mal con mal, sino que siempre vencer el mal con el bien. Lo leemos así en el libro de Romanos capítulo 12 versículos 17-21. Estamos hablando de tener paz con el prójimo para poder tener paz nosotros. ¿Por qué? Para tener nosotros la paz que Dios nos da, nosotros debemos tener paz en tres direcciones también. Hacia arriba, que es tener paz con Dios; hacia el frente, que es tener paz con el prójimo; y hacia adentro, que es tener paz en nuestras vidas. Y ahora estamos hablando de la paz la paz del prójimo, tener paz con el prójimo. Romanos 12, 17 al 21, ¿qué dice ahí? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice acá el apóstol Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza,
Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Entonces, nosotros debemos procurar tener paz con el prójimo para poder nosotros vivir en paz. Esa paz que tanto se anhela en el mundo. Ser pacificador significa perdonar las ofensas. Se nos hace perdonar las ofensas que nos hacen a nosotros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13, 12 y 13, que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre vestíos, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando los unos a los otros. De manera que Cristo, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Entonces ahora ya pasamos a la última paz que engloba tener una paz completa. Hemos dicho que para tener esa anhelada paz que tanto busca el mundo, que a lo mejor buscas tú, que es vivir en paz, nosotros debemos tener esa paz también en tres direcciones: con Dios, con el prójimo, con nosotros, hacia arriba, hacia adelante y hacia atrás, hacia nosotros. Entonces ya hemos hablado de tener paz con Dios, cómo logramos tener paz con Dios, cómo logramos tener paz con el prójimo. Estamos llamados a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahora, ¿cómo tenemos esa paz en nosotros mismos? Colosenses capítulo 3, versículo 15, que leemos ahí: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios nos enseña que la paz de Dios tiene que gobernar nuestros corazones, y no podemos nosotros dejar que gobierne en nuestros corazones la ansiedad o la angustia. Nosotros, si nos dejamos gobernar por la ansiedad y por la angustia, no tendremos paz. Es por eso que el Señor nos dice: que Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Cómo gobierna Dios en nuestros corazones? Buscando su palabra, yendo a congregar. Necesitamos nosotros desarrollar nuestra comunión con Dios, desarrollarla. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, que dice ahí: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos nosotros recordar las promesas de Dios que vemos aquí en la palabra. Debemos no olvidar estas hermosas promesas que vemos en la palabra de Dios y meditar en ellas. No dejar que nuestra mente se llene de dudas, que se llene de angustia, porque eso quitará tu paz. Y el Señor nos entrega en su palabra: mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz no es como la paz que da el mundo. Que vuestros corazones no se turben. Isaías 26:3, que dice ahí: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. O sea, si confiamos en Jesús, si entregamos nuestras dificultades, confiamos en Él, no nos va a agobiar la incertidumbre, el afán en nuestro corazón. Tendremos la palabra del Señor en nuestro corazón, y nuestro Señor, que nos entrega paz a través de su palabra. Recuerden que el mundo en general, ¿qué nos dice? Después de la tormenta viene la paz, viene la calma. Más la palabra del Señor nos dice: en medio de la tormenta yo te daré paz, te daré calma. Aceptemos las cosas que nosotros no podemos cambiar y entreguémoselas en las manos al Señor. Debemos nosotros aceptar que hay cosas en nuestra vida que no podremos cambiar. Si las tenemos en nuestras vidas, debemos tomar esas cosas que no podemos cambiar y entregarlas totalmente al dominio de nuestro Padre.
Descansemos en el Señor. Dice, vengan a mí todos los que están cansados, trabajados, cargados, con problemas. Entréguenme a mí esas cosas y yo los haré descansar. Lleven mi yugo es liviano. Así que esa es la reflexión del día de hoy. Paz en tres direcciones. ¿Cómo tenemos esa paz en tres direcciones? Que es hacia arriba, con Dios, hacia al frente, que es con nuestro prójimo, y con nosotros, que es la paz en nuestros corazones. Esa es la reflexión del día de hoy que tenemos aquí. Fue rapidita, cortita. En YouTube no se pudo, en el Instagram, hoy día, perdón, en el Facebook la vamos a borrar porque quedó, no sé qué pasó con los instrumentos, se trabaron mucho, así que no quedó clara. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. En YouTube quedan todas las reflexiones que hacemos en Bienaventurados Facebook. Nosotros las editamos y quedan ahí en cada playlist. En YouTube pueden encontrar una playlist sobre las bienaventuranzas, están cada una de las bienaventuranzas en esa playlist. También estamos haciendo reflexiones de algunas parábolas que encontramos en la palabra del Señor. La que ya está subida es la parábola del sembrador. La pueden encontrar ahí en YouTube para que la puedan ver cuando quieran. Compartirla, guardarla. Suscríbanse a nuestras redes sociales. También obviamente están un montón de reflexiones que hemos hecho a lo largo de Bienaventurados. Y hay varias playlists bien interesantes ahí que puedan seguirnos en YouTube como Bienaventurados Podcast. Un dato que les voy a dar ahí para las personas: en nuestro Instagram, en nuestro perfil de Instagram, en la biografía, hay un link que es de Patreon. Y ahí en Patreon ustedes pueden ingresar. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos ahí varios mapas mentales gratis para que los puedan bajar y nos ayuda mucho para poder como este tipo de mapa mental. Se fijan, aquí está Corintios, están muy bonitos, están ahí al alcance de ustedes para que ustedes los puedan tomar. Está desde Mateo hasta Apocalipsis. Ustedes entren a Patreon y ahí tienen acceso. También tenemos un libro que habla sobre la cronología de la Biblia, también como un mapa mental. Así que si están buscando ese tipo de contenido, ahí en el Patreon de Bienaventurados Podcast, que se encuentra en el link de la biografía de este Instagram, entren y lo descargan sin ningún costo, sin nada. Solo déjennos un me gusta, un corazoncito, un comentario. Creo que es de mucha utilidad esos mapas mentales, que yo lo veo en redes sociales que por ahí los venden. Nosotros nos damos el tiempo de buscarlos, los hemos digitalizado y los tenemos para que el que quiera usarlo lo use. Está muy bueno para los jóvenes, para los niños, para enseñarles, incluso para nosotros mismos. Está muy bonito esos recursos que estamos dando de libre acceso a través de nuestro Patreon en Bienaventurados Podcast. Y por supuesto ahí tenemos un link donde estamos publicando nuestros en vivos de TikTok. Nosotros los tomamos y algunos los que tienen unas cositas como medias interesantes, las tenemos ahí para que ustedes las vean, porque no las van a ver en otro lugar. Así que los invito a que nos sigan también en nuestro Patreon de Bienaventurados Podcast. Eso fue todo. Que Dios los bendiga. Paz y gracia a todos. Chao.